17, comenzando el segundo párrafo, mejor dicho, el segundo párrafo, donde comienza, es muy extraño que los cristianos, y terminamos donde dice Narayana al final de la página 117. Adelante, Ernesto, y Bandido, vas a comenzar a grabar hasta ahorita, ¿verdad? Exactamente, hermana. Estamos en esa obra tan bella, tan hermosa, el velo de la diosa, gran diosa Isis. Nos quedamos en la última sección, estudiamos acerca de los grandes yogis de la India que eran superiores a los egipcios, a los hierofantes, que tenían mucha moral, que se iban a vivir a la selva solos y para conseguir esos grandes poderes que después demostraban, que no se humillaban ante los príncipes poderosos. Leímos algo sobre una anécdota muy interesante de Alejandro Magno y Diógenes el Cínico, y ahora entramos al capítulo 3, página 117, subtítulo, el demiurgo. Vamos a averiguar quién es el demiurgo. Es el dios constructor, es el logo de el tercer logo manifestado, el cosmocrator que hace el universo físico, pero no hace el universo espiritual. Tercer logo. Dice, mientras que los milagros registrados en la Biblia se han convertido en hechos aceptados por los cristianos, que se abrió el mar rojo, por ejemplo, que el sol se detuvo y no la tierra, porque mataron a toda la gente. Josué le pidió que detuviera el sol a Jehová. Dice, bueno, estos milagros de los cristianos, cuya incredulidad, si no creemos en ellos, se considera una infidelidad, que no somos fieles a esa doctrina. Las narraciones de las maravillas y prodigios que se encuentran en el Atharva Veda provocan su desprecio o son vistas como evidencias, pruebas de diabolismo o satanismo. Aquí comenzamos este estudio comparado las dos grandes religiones de la India, la más antigua, y la judía cristiana más reciente, con esa Biblia, que significa conjunto de libros, que fue una ciudad libros, la crearon ese libro, ¿no? Muy sanguinario, muy violento, muy inmoral también la Biblia. Los Vedas o la literatura del Buda son mucho mejores, en este caso el Tripitaka. Convertidos en hechos dictados por los cristianos, te van a dar milagros ellos, y las narraciones de maravillas y prodigios, ¿no? Maravillas y prodigios que son signos proféticos o hechos milagrosos o portentosos o monstruosos. Esas maravillas y prodigios que se encuentran en el Atharva Veda, este es el cuarto Veda de ellos, está el Rig Veda, el Atharva Veda, están otros por ahí, provocan su desprecio por los cristianos y son vistos esas grandes obras de magia como evidencias, pruebas que ellos adoran al diablo o a Satanás. Todas esas cosas, no solamente el de ellos es divino, como Moisés y todas sus barbaridades. El Atharva Veda es el cuarto Veda. Este significa literalmente encantación mágica, como estos mantras, son encantaciones mágicas. Contienen aforismos, sutras, encantos y fórmulas mágicas. Es uno de los 4 más antiguos y venerados libros de los brahmanes. Esto es el Atharva Veda. Ahí, cuando tengan preguntas, le hacen inmediatamente cualquier comentario, opinión. Y sin embargo, en más de un aspecto, y a pesar de la falsa de voluntad, de renuencia de ciertos eruditos sancritistas, podemos mostrar la identidad entre las dos taumaturgias, entre la Biblia y los Vedas. Este es este punto, ¿no? Solo que estos sancritistas modernos occidentales estaban de acuerdo con la Biblia y no conocían la profundidad de la literatura oriental. Y tenían falta de voluntad y una renuencia, que es resistencia, que se muestra hacer algo. Y podemos demostrar la identidad de estas dos taumaturgias. Este es el segundo objetivo de la sociedad, estudio comparativo de ciencia, religión y filosofía. Muy interesante, ¿no? Podemos mostrar la identidad de las dos taumaturgias, de la oscura Biblia y los luminosos Vedas, obras divinas o milagrosas. Con la identidad, además, como los eruditos han demostrado que los Vedas son anteriores en mucha época a la Biblia judía, mucho más anteriores, es fácil inferir, deducir, concluir que si uno de ellos ha tomado prestado del otro, los libros sagrados hindúes no pueden ser acusados de plagio. Fue todo lo contrario. Los judíos, donde quiera que iban, se robaban las doctrinas de los otros y decían que eran suyas, como pasó con Caldea, con los persas, con los babilonios, como lo hace Mark Zuckerberg, que se robó Facebook a los otros amigos, como hizo Bill Gates, que se robó Microsoft a otras personas. Es la costumbre del pueblo judío, robarse y dar que ellos son toda la gloria para ellos, para robarse todo el dinero. Esta es una parte de la dos taumaturgia. Bueno, los eruditos han demostrado que los Vedas quiere decir revelación, como la Biblia, es la revelación de las escrituras de los hindúes. O sea, se quitó el velo, pues se reveló, quitar el velo. La historia hindú se divide, no antes de Cristo, sino antes de los Vedas,
y después de los Vedas. Se escribieron aproximadamente hace más de 25.000 años. Nada de lo que dicen los occidentales, no, que son 2.000 años de antigüedad, son 25.000 como mínimo. Estos Vedas que fueron los rishis, como estoy mostrando en la última sección, que los heredaron a los yogis y a todos estos gimnósofos. Bueno, los eruditos han demostrado que los Vedas son anteriores, mucho más anteriores que la época de la Biblia judía, que tiene un cómputo más o menos de 2.000 años antes de Cristo. Es fácil inferir, deducir, concluir que si uno de ellos ha tomado prestado lo del otro, o sea, ¿quién fue? Fue la Biblia, que robó la historia de los hindúes. Los libros sagrados hindúes no pueden ser acusados de plagio, ¿no? Copiar obras ajenas y dándolas como propias, nada que ver. En primer lugar, en su cosmogonía, su cosmogénesis de los hindúes, muestra cuán errónea ha sido la opinión prevaleciente entre las naciones civilizadas entre comillas, de que Brahma fue considerado alguna vez por los hindúes como su dios principal o supremo, ¿no? Es como el Zeus, el Odín, el Jehová, el Alá de las otras religiones, ¿no? Pero él no es el dios supremo, como sabemos acá en nuestro estudio, ¿no? Bueno, eso es la gran ignorancia que tienen las naciones civilizadas, entre comillas, que hasta el día de hoy siguen lo mismo, ¿no? ¿Quién es el dios de los hindúes? Es una serpiente, un ratón, o Brahma, o la Trimurti, Vishnu, Shiva, etc. De que Brahma, en la opinión, fue y considerado alguna vez por los hindúes como su dios principal o supremo. No fue así, es para Brahma, que está más allá de Brahma, ¿no? Que es el equivalente al Ensof de los cabalistas caldeos y a la Seidá, que es el origen de todas las cosas, de la doctrina secreta, decían. Brahma es una deidad secundaria, o sea, secundaria, el tercer logo, como creador, al igual que Jehová, es de la misma categoría. Bueno, Jehová es bien extraño. Si vemos el Antiguo Testamento, parece un demonio sanguinario que pedía sangre, sacrificios de animales para perdonar pecados, holocausto, sacrificios humanos también, y mandaba guerras, destrucción, matar a todos los cananeos, a los palestinos, que es la tierra de ellos, los filisteos en aquella época, ¿no? Porque el Dios de ellos, el demonio, así lo decía. Saúl mató a 1.000 personas y David a 10.000 seres humanos, no animales, seres humanos. Y esas eran las alabanzas. Saúl mató a 1.000, qué barbaridad, ¿no? ¿Quién era más demonio? En honor a Jehová. Abraham comenzó con el pacto, todo este mal comenzó con Abraham, ahí nacieron todos los judíos, nacieron los árabes que vieron a contaminar el mundo. Abraham comenzó con el pacto, un viejo morboso que no pudo embarazar a la mujer y embarazó a la criada, porque la esposa sí lo quiso, Sara. De ahí nacieron todos los ismaelitas, todos los árabes. Abraham comenzó con el pacto de sangre, o sea, donde hay sangre, eso es demoníaco, ¿no? Y la circuncisión a sus hijos en honor a esa bestia, Jehová. Es como Alá, ¿no? Por sus frutos se conoce el árbol. Estos nombres, Jehová y Alá, han provocado millones de muertes. Esto no es literalmente, esto es cierto, es una verdad, no es algo así, una fábula, millones de muertes. Así Alá, que son demonios que tienen confundida, pactada la humanidad. A los hebreos, Yahvé, Jehová, los católicos, los musulmanes, Alá, los tienen confundidos, como decía aquel, o sea, Jesús, por tus frutos se conoce el árbol. Jesús nunca adoró a ese demonio Jehová, nunca mencionó eso, como hacen creer en estas iglesias que son pagadas por masones ocultos. Que no, Jesús nunca adoró a ese demonio, él adoraba el principio divino de amor y universal. En ninguna parte del Nuevo Testamento, los evangelios, Jesús nunca dice Jehová es mi padre. Esas son las falsas doctrinas de todas estas iglesias, ¿no? Que tienen confundida a la gente. Bueno, Brahma es al igual que Jehová, es el que mueve las aguas. Eso vamos a ver bastante el día de hoy, el movedor de las aguas. Mueve las aguas del espacio. Vemos todo arriba, todo se mueve. Los antiguos decían que el cielo era una especie de océano etérico, de olas etéricas, y ahí navegaban todos los planetas, todos los soles, todos los satélites y toda la galaxia. Así que es el que mueve las aguas, es Brahma, o es el Jehová, el movedor de las aguas. Este es el que da el primer impulso como Fohat. Recordamos a Fohat, ¿no? El hijo de la jerarquía sectenaria de la estancia número 5, da el primer impulso como Fohat, que mueve las aguas del espacio, a las lunas, a los planetas, a los soles, galaxias, universos, para que se muevan. Es la primera vibración, pues, el primer movimiento. Es el que mueve las aguas del espacio. Él es el Dios creador, ¿no? Él como creador del espacio. Y en sus representaciones alegóricas tiene 4 cabezas. Interesante, ¿no? 4 cabezas que corresponden a los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste, Nadir, y está el otro, arriba y abajo, y adentro son 7. Él es el demiurgo, es el arquitecto del mundo, como dicen los masones, el gran Agadu, el gran arquitecto del universo. A Irán, al otro, los hijos de la viuda, quieren vengar, o sea, a los que mataron a Irán, Afi, su maestro, que trajo el oro de Mir y el ser, no sé dónde, dice la escritura, ¿no? Con la princesa Saba. Bueno, esto es interesante que en su representación alegórica tiene 4 cabezas,
que corresponden a los 4 puntos cardinales. En otra parte referimos a estos 4 puntos como son la parte de los kumaras. Hay un kumara en cada punto cardinal, que es el que dirige a ese grupo determinado. Ellos tienen su nombre. Este norte, sur, este, oeste. La luz viene por el este. Él es el demiurgo. Este es el supremo poder que construyó el universo físico, no está en el universo físico. Entre los ocultistas es el logos manifestado, el tercer logo. El primero es el inmanifestado, que solo da la dirección divina, el plan divino y se retira. El arquitecto verdadero a la oscuridad y en el espacio. El segundo logo, que ya es espíritu materia, y el tercero, que es Mahat, la mente universal, que crea este universo. Es el arquitecto del mundo. Tiene los planos de todo, pues. Dice la mitología india de Polier, esto es bastante interesante, lo vamos a leer de un solo, pero vamos a analizar. Dice, en el estado primario de la creación, estado primario, el rudimentario universo, sumergido en el agua del espacio, ¿no? Reposaba en el seno útero del Eterno. Ahí estaba él. Surgió de este caos y de estas tinieblas. Brahma, el arquitecto del mundo, erguido sobre la hoja de loto. Flotaba, se movía sobre las aguas. Brahma, incapaz de discernir nada más que agua y oscuridad. Lo que dice la mitología de Polier, este Polier era Anton Louis, nació en 1741, era suizo, un ingeniero, coronel y orientalista. En 1788 llevó a Europa una rica colección de manuscritos orientales, rica, incluida una copia completa de los Vedas en 11 volúmenes que los ofreció, se los regaló al Museo Británico para que se educaran, ¿no? Esto dice la mitología, era interesante. Bueno, en el estado primordial, embrionario de la creación, este rudimentario universo, este es el macrocosmos, nosotros somos el microcosmos, vamos a ver esas analogías, estaba sumergido en el agua, así como el feto y el niño, ¿no? Está sumergido en el útero, pero está rodeado de líquido amniótico, que sería el equivalente en macrocosmos a las aguas del espacio, ¿no? El niño está dentro de ese líquido. Que dice que esa es la casa, son las etéreas aguas del espacio, las etéreas aguas del espacio que estuvimos comentando, puesto que en el útero o el seno y en los 7 planos de espacio nacieron las 4 órdenes de seres inferiores, o sea, los rupas, en este útero y estos 7 planos, ¿no? Que conocemos desde Adya, Upadaka hasta el plano físico, astral, pránico, cámico, manásico, etc. Y también nacieron en la parte superior las 3 órdenes más elevadas de estos seres, que son los arupas, son los que no tienen forma, Adya, Upadaka y árnico. Entonces, el rudimentario universo, el niño, o sea, estaba sumergido en el agua, o sea, en el líquido amniótico, en el agua del espacio, ¿no? Reposaba en el seno útero del Eterno. O sea, el seno es el útero del Eterno en este punto. No está reposando como sucede con el embrión dentro de la madre. No está reposando en el útero del Eterno. Surgió de este caos y de estas tinieblas. Este ya el universo, este caos, que el caos es el abismo, la gran profundidad. Es anterior a todos los dioses. Es anterior, es el espacio. Lo primero que hay es el espacio y el tiempo. No son dos grandes titanes. Dice que es el único Dios en el glosario, ¿no? Sin forma ni sexo, que se dio nacimiento a sí mismo y sin fecundación, por sí mismo. Es adorado bajo la forma de una madre virgen inmaculada. Y después fue el prototipo de la Virgen María, de Mahadeva, de la de Bhakti, de Krishna y de Buda. Es el espacio, interesante, ¿no? El único Dios sin forma ni sexo, o sea, el espacio no tiene forma, ¿no? Tampoco tiene sexo, que se dio nacimiento a sí mismo y dio nacimiento a todos los soles, ¿no? Y sin fecundación. Es adorado bajo la forma de una madre virgen, en este caso, ¿no? El abismo, ese es el caos, la gran profundidad. Bueno, el universo surgió de este caos, de este abismo y de estas tinieblas. Las tinieblas son padre y madre, y la luz es el hijo, dice un proverbio oriental, muy interesante, ¿no? Las tinieblas son el padre y madre, y quien es el hijo es la luz que nace de ellos, ¿no? La oscuridad ocupa la luz, y la luz ocupa la oscuridad para subsistir. Brahma surgió de ellos, de esta oscuridad y estas tinieblas, el niño, el arquitecto del mundo, erguido sobre una hoja de loto, eso lo vamos a ver después, ese gran símbolo de loto que repiten casi todas las religiones, que es el loto, el lirio de Gabriel, etc. Estaba erguido sobre una hoja de loto, el Brahma, el dios, este es el símbolo del renacimiento, del sol y de la resurrección. Todo esto es el loto, ¿no? Es el renacimiento, sol y la resurrección, como Osiris. Flotaba Brahma en esa hoja, se movía sobre las aguas del espacio, incapaz de discernir, no tenía discernimiento, nada más que agua y oscuridad. Como adentro el niño, ¿no? Solo mira el líquido amniótico cuando abre los ojos y hay oscuridad. No conoce todavía la luz del sol físico, no está adentro. Esto es lo más idéntico posible a la cosmogonía egipcia. Vamos a la comparación otra vez del segundo objetivo. Esto es lo más idéntico posible a la cosmogonía egipcia,
que muestra en sus frases iniciales, en su opening, dicen en inglés, su opening, muestra a Thor, o madre noche, que representa la oscuridad ilimitada, la oscuridad, como el elemento primitivo que cubría el abismo infinito. ¿Qué cubría el abismo? Cubría la oscuridad, a Thor, animado por el agua, o sea, Narayana, y el espíritu universal de lo eterno, que es el fuego, que mora solo en el caos. Esto está en la ortografía del diccionario arcaico. Ahora vamos a analizar esta cosmogonía egipcia. Ya vimos la hindú, se parecen bastante. Agua, sol y la producción de todos los seres, que muestra su frase inicial en la cosmogonía egipcia, a Thor. Bueno, esta Thor personifica el caos primitivo, es la diosa de la noche, la gran diosa de la noche, ¿no? Ese es Hathor, o la madre noche, que representa la oscuridad ilimitada, o sea, no tiene un límite como el universo, no como los números. Este es el elemento primitivo, es la oscuridad que cubría el abismo infinito. Este abismo hemos visto que es el caos o el espacio, ¿no? Que había el espacio y lo cubría las tinieblas, ¿no? Animado por el agua, este animado es el espíritu que mueve las aguas del espacio, ¿no? Que ya lo vimos, que era Brahma, era Narayana. Mueve las lunas, mueve los planetas, mueve los soles, les da el primer impulso. Después vamos a ver quién es Narayana. Es el Dios creador manifestado. Manifestado es Brahma o nuestro tercer logos, Mahat, que es la más elevada, ¿no? La mente universal, no hay nadie más grande, el universo manifestado que Mahat. Es como es la cabeza de todo este universo, es como nuestro cerebro, que son las células principales, las neuronas, las que dirigen todo nuestro organismo. Bueno, como el elemento primitivo que cubría el abismo infinito era la oscuridad, animado por esa agua y por el espíritu universal, o sea, por dos. Uno animaba el agua y otro el fuego. Y el espíritu universal de lo eterno. Esta es la Seidal para Brahma, que mora solo en este caos, en este espacio, en este abismo. Ese espíritu universal, en otra parte se dice que el sol es lo que más se parece a lo divino en este plano físico, nuestro sol físico, ¿no? Es lo que más parece a la divinidad. Da luz, nos da oxígeno, nos da fotosíntesis en las plantas y por eso vivimos gracias a ese gran sol, que es la manifestación. Esto es lo egipcio, acá ortografía del diccionario arcaico. Como en las escrituras judías, vamos de la India, pasamos a Egipto, ahora vamos a los judíos. La historia de la creación comienza con el Espíritu de Dios y su emanación creadora, que es otra deidad. O sea, son diferentes. No es lo mismo Jehová que el verdadero, el eterno, el Espíritu, el Ensof, que dicen ellos. La creación comienza con el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, eso dice el Génesis, y su emanación creadora, que es el oscuro malévolo Jehová en este caso, ¿no? Y el Yabao, le decían los aquellos. Es otra deidad. Aquí hay una llamada de atención que dice, bueno, no nos referimos a la Biblia actual o aceptada, sino a la verdadera Biblia judía, explicada cabalísticamente. O sea, se ha prohibido leer la Biblia, solo ellos podían, así manipulaban a la gente, los curas, los sacerdotes, hasta que vino Martín Lutero, que fue el que la tradujo y se la dio a una imprenta, y así se popularizó la Biblia con el nombre de Vulgata, o sea, era para el pueblo, para el vulgo, para la Vulgata nació ahí, ya había la imprenta. Y así se propagó todo el mensaje de Martín Lutero en la Reforma. Esa es la verdad, no la Biblia actual como la conocemos, que es un libro de los más manipulados, tergiversados que ha ocurrido, que ya lo analiza bastante en el tomo tercero de esta obra, como los católicos, Eusebio, los padres de la patrística, cambiaron casi todos los significados, y cómo el Nuevo Testamento fue seleccionado con el Concilio de Nicea, en el año 300 y pico, está Constantino, y había muchos evangelios de Jesús, más de 60, entonces los colocaron sobre un pedestal los 60 libros, cerraron con llave y dijeron que al día siguiente solo los que estuvieran en los pilares iban a ser aceptados en el nuevo canon. Dice Elena sarcásticamente, hay que ver quién se guardó la llave en la noche. Se llamaba Suerte Santorio. Y al día siguiente, bueno, solo estaban en los pedestales Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que los tres son sinópticos, dicen lo mismo. Solo Juan tiene una terminología más profunda, que era cabalista, que era de logos, etc. Así la Biblia fue formada y ellos decidieron colocar más cartas de Pablo, que era un asesino, Saulo de Tarso. Hay 13 cartas paulinas, Hechos, Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Gálatas, etc. Y pensamos que Pablo era un gran asesino, era un judío que perseguía a los cristianos, se hacía pasar por ellos para quemarlos y así mandó matar a Esteban y a muchos más hasta que se convirtió. Dice él, ¿no? Dice él, porque ya aquí lo analiza esa figura de Pablo de Tarso, que tal vez todo fue una ficción. Que dice él que se convirtió en una que quedó ciego, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dio una aparición y ahí se convirtió, entre comillas. Bueno, habla mucho de Pedro y Pablo. Bueno, en la Biblia actual no nos referimos a la Biblia actual. Cuando dice arriba, el Espíritu de Dios se movía, es la emanación creadora, sino a la verdadera Biblia judía explicada cabalísticamente con el Zohar, el Tanakh, que son los que tienen la verdadera clave, la tienen oculta, para que la gente siga viviendo en la ignorancia y así ellos pueden esclavizarlos de muchas maneras.
Bueno, dice, percibiendo Brahma tan sombrío, triste, deprimente estado de cosas, o sea, todo era oscuridad, todo era Brahma, soliloquiza, se pregunta a sí mismo consternado, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Y ahí faltó la última, ¿para dónde voy? Vemos que estas preguntas filosóficas a todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos caló muy hondo. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos un nombre que no elegimos? ¿Practicamos los valores de una familia, de una sociedad, etcétera, que hay tantos países? ¿Por qué nacimos acá? Eso es, la única respuesta es karma. El karma explica todo, ¿no? Cada quien lo que ha sembrado. Percibiendo tan sombrío, triste, deprimente estado de cosas, Brahma soliloquiza, consternado, se pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿No? Es como Buda, que el padre lo encerró en un gran palacio para que no conociera la enfermedad, ni la vejez, ni la muerte, y así vivió engañado mucho tiempo, el gran Gautama Siddhartha, hasta que un día salió del palacio y ya sabemos lo que ocurrió, vio a un enfermo y se preocupó mucho, le preguntó a uno de sus amigos qué le pasa a él, está enfermo. ¿Y eso le pasa a todo el mundo? Sí, le dice. Incluso a mí, también le dijo. Después miró a un anciano y quedó, y lo mismo, ¿qué es eso? No había ancianos en el palacio, ¿no? Y ahí la misma explicación. Hasta que vio que estaban cremando a alguien, la muerte, le preguntó a su amigo, ¿a mí también me ocurre eso? Sí, también le dijo gran rey, príncipe. Bueno, así Brahma soliloquiza, consternado, sé que está abatido con un sentimiento muy profundo por un hecho. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Es la pregunta que esta sabiduría nos contesta. Venimos de la encarnación previa, vamos a un Devachan, vamos a ciertos estados. Entonces Brahma escucha una voz, o sea, la voz superior, dirige tu plegaria al Bhagavat, el Eterno, conocido también como para Brahma. Qué bella expresión. Dirige tus plegarias, dice a Brahma, ¿no? Que son ruegos o súplicas, más fuerte que las oraciones, esfuerzo para comunicarse con una deidad, es un esfuerzo para comunicarse, para hacer una petición o solicitar ayuda, protección o sabiduría. En lo que es en la clave de la teosofía, dice que la oración es ignorancia, que uno más bien debe ejercitar la voluntad y dar órdenes a la vida, no pedir así, no ordenar, hay que actuar en vez de pedir. Interesante lo que dice Elena acerca de la oración sin intención, no llega a ningún lugar. Dirige tus plegarias al gran Bhagavat. Bhagavat quiere decir el Señor bendito, glorioso, santo, sagrado, venerable, excelso, bienaventurado, el Señor, la deidad. El Eterno, dirige tú ahí tus oraciones, conocido también como que está más allá de Brahma. Es lo absoluto, es la realidad sin atributos y sin segundos. No tiene ningún atributo, son todos negativos y sin segundos. Es un absoluto, es todo, pues todo está ahí. Solo hay un absoluto, no hay dos. Así que Brahma escuchó esa voz y se dice, levantándose de su posición natatoria, se levantó, se paró Brahma, se sienta sobre el loto en actitud de contemplación y reflexiona sobre el Eterno. Es lo que hizo él al escuchar esa voz de la conciencia, la voz del silencio. Se siente sobre ese loto en actitud de contemplación, que esta es una parte del Samadhi, del Sanyama, esta etapa se llama Dhyani, y literalmente la palabra significa mirar atentamente el cielo desde un templo sagrado. Viene contemplación con el templo, pues interesantes palabras como solo en los idiomas, ¿no? Eso es la filología que estudia esta ciencia. Así que viene Brahma en actitud de loto y empieza con la contemplación y reflexiona sobre el Eterno. Entra en meditación, entra en Samadhi, donde se une a él, como es el verdadero yoga, quien complacido el Eterno con esta evidencia de piedad, dispersa la oscuridad primitiva y abre su entendimiento. Es interesante lo que hizo ya la deidad, quien está complacido con esta evidencia de piedad. La piedad, que es una virtud que inspira por el amor de Dios importante en este mundo, es la tierna devoción a las cosas santas y por amor al prójimo se realizan actos de amor y compasión, no solo en Navidad, debe ser todos los días presente en estas ideas de la piedad. Así que para Brahma, complacido con esa evidencia de piedad, dispersa la oscuridad primitiva y abre su entendimiento, muy importante, ¿no? Lo ilumina, le quita la oscuridad, le quita la ignorancia, esa oscuridad primitiva, y abre su entendimiento, le entrega la mente a los humanos, con los lemures, hace 18 millones de años ocurrió eso, con la llegada de los Manasaputras, los hijos de la mente, etc. Después de eso, Brahma surge del huevo universal, que es el caos infinito como luz, porque ahora su entendimiento está abierto y se pone a trabajar. Se mueve sobre las aguas eternas, con el Espíritu de Dios dentro de sí mismo, en su capacidad
calidad de movedor de las aguas, él es Narayana. Vemos esta parte. Después de esto, Brahma, bueno, surge el huevo del mundo, del huevo universal, lo comenta mucho, Hiranyagarbha, en la mitología, lo que son las creencias hindúes. Es un huevo dorado de oro áureo, como tenemos un principio oculto que ya lo dio después en la enseñanza secreta, lo que es el huevo áureo. Es un huevo dorado de oro áureo. Este huevo universal, esotéricamente, significa es la luminosa niebla de fuego, o material etéreo de que se formó el mundo. También los científicos dicen acerca de esto, ¿no? Que las nebulosas, que son nieblas de fuego, y ahí o material etéreo de que se formó el universo. Este es el material del quinto elemento, que está en nuestra mente, está en nuestro pensamiento. Tenemos abajo dos piernas, una realmente el agua y la tierra que están abajo, dos manos, el viento y el fuego que están arriba, y el más poderoso de la cabeza, que es el éter. Por eso los pensamientos son infinitos, son como los números, tienen las cualidades del éter, que dice que hasta después se va a materializar el quinto elemento. Teóricamente, bueno, es ese huevo, la luminosa niebla de fuego, o material etéreo de que se formó el universo, de esa niebla, se formó todo este universo, ¿no? Primero fueron las aguas del espacio en donde se depositó un germen. En esas aguas del espacio se deposita un germen. Este germen se convirtió en el huevo, brillante como el oro y radiante como el sol. Que había expresión, ¿no? Un huevo brillante como el oro y radiante como el sol, más puro que la nieve, dice, más radiante que el sol. Y en él nació el mismo Brahma de ese huevo, padre de todos los seres y de todas las cosas, como Zeus, como Odín, etc. Bueno, ese es el simbolismo del huevo universal, Hiranyagarbha. Cada planeta es un huevo, así, tiene esa forma esférica, ovalada. Los polos, y así nació luz, el creador de este mundo. Brahma salió ese huevo universal, que es el caos infinito, como luz. Ya no es oscuridad, ya es luz, la luz del mundo, ¿no? Porque ahora su entendimiento está abierto, por fin, pues pasó la oscuridad, ¿no? Y se pone a trabajar, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Se mueve sobre las aguas eternas, se mueve sobre esas aguas del espacio, con el Espíritu de Dios dentro de sí mismo, lo tiene adentro ahora, esa es la palabra que quiere decir entusiasmo, tiene al Dios, un Dios dentro de él. Y trabaja con ese Espíritu de Dios dentro de sí mismo, en su capacidad, calidad de movedor de las aguas, él es Narayana. Este es el movedor de las aguas, dio el primer impulso, como lo hace Fohat, que da el impulso a todas las cosas, a todos los planetas, a todas las estrellas, lo hace Fohat de las aguas. Él es Narayana. ¿Quién es este ser? Dice, bueno, en glosario, es un epíteto de Vishnu, uno de la Trimurti, en su aspecto de Espíritu Santo, o sea, el tercero, ¿no? El Espíritu Santo, que se mueve sobre las aguas de la creación, se mueve sobre esas aguas de la creación, como hemos visto en distintas cosmogonías. Esotéricamente, Narayana representa la primera manifestación del principio vital, Prana y Fohat. La primera manifestación se manifiesta, vino de lo inmanifestado, cruzó el puente de Fohat, el Antankarana, y se manifiesta como el principio vital, Prana y Fohat, que tenemos todas las cosas vivas, difundiéndose en el espacio infinito, ese principio de vida, ¿no? Estaba el espacio, el abismo, después vino el espíritu que lo iba a hacer funcionar, Fohat, electricidad, difundiéndose en el espacio infinito, en todo el espacio. A las aguas se les ha llamado Naras porque fueron producción de Nara. Esa es la palabra Narayana. Vamos con Nara y Yana. Nara. A las aguas le da ese nombre porque fueron producción de Nara. ¿Quién es Nara? La pregunta. ¿Quién es el Espíritu Divino? El Espíritu nacido de sí mismo. Espíritu Divino nacido por él sí mismo. Y por ser en las aguas el primer lugar del movimiento, que es Ayana, de Nara. Es el primer lugar del movimiento que es decir Ayana. Cuando lo unimos los dos, Nara, Ayana, se juntan estos dos como masa y muña. Este ha sido denominado Narayana, el que se mueve sobre las aguas, como dice en ciertos versículos, el que se mueve sobre las aguas. Narayana se entiende aquí como Brahma, como el creador que estamos analizando, Brahma como Jehová. Esto es interesante, dice que entre los iniciados del norte, allá en Nepal, la ciencia sagrada o sabiduría secreta está representada por el agua de la vida que decía Jesús, ¿no? Que estaba en aquel pozo. Entre los iniciados, bueno, del norte, la ciencia sagrada, la teosofía o la sabiduría secreta está representada por el agua. Otros la representan por el fuego consumidor, el fuego purificador, el fuego regenerador, el fuego de Shiva, de Lucifer. Esta agua es producción del cuerpo de Nara, que es para Atman o Lucifer, en lo que es ya en el judío cristianismo, el portador de luz. Esta agua de sabiduría es producción de Nara para Atman. Así, Narayana significa el que reside en el abismo, vive en el abismo, quien vive en el abismo, el diablo, no Lucifer, o está sumergido en las aguas de la sabiduría.
está sumergido en esas aguas de la sabiduría, como es el diablo, Satanás, Lucifer, que lo satanizaron los católicos para que la gente no tuviera conocimiento y fuera ignorante, fuera una oveja tonta, dócil, para trasquilarla y comerla después, como hace el mal pastor. No sé, hermanos, ¿qué les ha parecido el estudio esta noche? Opiniones, comentarios, dudas, son totalmente bienvenidos. Sobre esta obra tan linda, tan hermosa, fenomenal. Yo tenía una pregunta. Con respecto a la verdadera Biblia. ¿Tu teléfono lo tenés? No. Puedes apagar el tuyo cuando hay un eco, ¿no? Ok, adelante, Luis. La verdadera Biblia de los judíos, de la judía de los cabalistas, está hablando del Zohar, está hablando de está hablando del Talmud o de la Torá. ¿Cuál de los tres, o son los tres documentos juntos? Mira, en ese caso, ella habla de la Biblia como realmente es en su sabiduría, porque ella agarró algo de ese tronco de la religión de la sabiduría cuando estaban con los persas, cuando estuvieron en Babilonia. Los judíos copiaron muchos libros y por ahí tienen ciertas enseñanzas. La Biblia tiene 7 claves, como todos los libros sagrados, una clave numérica, astronómica, fisióloga, espiritual, etcétera, astrológica también. Entonces ahí hace la comparación, bueno, que hay una Biblia que verdadera, que se interpreta cabalísticamente, dice ella, que ahí es donde podemos ver la verdadera interpretación que hacen de Zohar, que es el libro del esplendor, que es supuestamente uno de los de mejores en esa explicación. Ella te habla en Isis Sin Velo, en el tomo 1, en el tomo 4, capítulo 1, acerca de Simón ben Yoachi, que era un gran cabalista y que él tenía conocimiento secreto y por eso lo querían matar todos los rabinos. Entonces se escondió con sus discípulos en una cueva por muchos años. Él sabía interpretar la Biblia como realmente es, porque da mucho poder, da muchas fórmulas. Ejemplo, Albert Einstein no fue que creó la fórmula E es igual a mc al cuadrado, él lo robó de la doctrina secreta, que ahí está literalmente, ahí lo dice ella, esa fórmula en uno de los tomos. Y Einstein, como buen judío, después se lo robó y se lo apropió, como que él fue supuestamente el descubridor de ese gran conocimiento, ¿no? Que fue usado para fines muy destructivos después. Bueno, y también comentamos acerca de la Biblia, que ha sido uno de los libros más manipulados por el Vaticano, ¿no? Por los católicos, por los concilios, por todos los enclaves que han hecho ellos, han borrado mucho la Biblia. Ella lo estudia en el tomo 3, acerca que dice, hasta hay versículos que los masotéricos, que eran unos que se unieron en la ciudad de Masora, unos rabinos, y decidieron hacer la nueva interpretación porque ya le incluyeron las vocales al hebreo antiguo, que solo usaban sus consonantes, y por ende todo se fue cambiando. Bueno, conocimiento es poder, la verdadera Biblia está oculta, pues sabemos que es un instrumento máximo de manipulación hoy en día, es la Biblia. Estos cristianos protestantes, los católicos, siguen leyendo cosas que ni siquiera entienden y solo repitiendo como borregos que adoremos al Papa, adoremos demonios, paguemos dinero para ir al cielo, indulgencias, etc. No sé si está claro, hermano, o tienes alguna otra duda sobre eso, Luis. No, me contestaste bien. Está bien, Ernesto. Roberto, adelante. Sí, no, esta parte está muy buena, todo, ¿no? Pero aquí, ya con todo lo que nos leyó y lo que nos adhirió Ernesto, ¿verdad? Porque en realidad, como él estuvo diciendo, aquí está el estudio comparativo, ¿verdad? Del segundo objetivo. Y está todas las analogías y correspondencias de los nombres de las diferentes escrituras, como él mencionó, ¿verdad? De los Vedas, de la Biblia y de todos estos nombres, como de Brahman, Narayana, que se hace toda esa correspondencia al Espíritu Eterno. Y es interesante porque también en la palabra de Narayana, que se corresponde de varias maneras a Brahma, ¿verdad? Al Espíritu que se mueve sobre las aguas, se corresponde al séptimo principio en nosotros, o Atma en nosotros, la parte que está siempre por encima de las aguas. Porque las aguas, como ya mencionó, tienen muchos significados. También se refiere a Akasha, por ejemplo, ¿verdad? Ese huevo de Brahma que se mencionó, ¿verdad? Es que nace de sí mismo. Y él mencionó el nombre de los Anupadaka, también, no sé si hoy o el otro día, los sin padre, ¿verdad? Por eso nacen de sí mismos. Así nosotros, en nuestro principio más elevado,
Nacemos de nosotros mismos. Por eso nosotros somos Anupadaka también. Ahí está la correspondencia en los seres humanos, que en esencia somos Anupadaka. No tenemos ni padre ni madre. Nosotros hemos sido los que nos formamos propiamente, como ayer, ¿verdad? El propio arquitecto del universo. Y aquí, claro, en esta parte también que él describió de donde empieza a hablar de Brahma y de los 4 rostros, ahí me recordó la página 200 de la Doctrina Secreta en inglés, ¿verdad? Porque incluso él, con otras palabras, en esto escribió eso, porque habló de los planos de Arupa, sin forma, y los planos de Arupa, ¿verdad? Aquí donde dice los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Que también se tiene que ver con eso. En nosotros es el cuaternario inferior, ¿verdad? O diríamos las aguas astrales. Pero hay algo en nosotros que está por encima de esas aguas. Diríamos, en lo individual. En lo universal, ya él lo explicó, ¿verdad? Ese espíritu que se mueve sobre las aguas, ya se habla acá de Brahma universalmente. O Hiranyagarbha, como el huevo universal, donde aparece el universo, ¿verdad? En nosotros es el 7º principio, o a veces Karana Sharira puede ser, el cuerpo causal, ¿verdad? Él mencionó esa parte radiante en nosotros, ¿verdad? También que a veces se menciona. Y por eso aquí hay muchas correspondencias que se pueden hacer con lo universal a lo particular. Aquí lo particular sería lo individual en nosotros, con los mismos nombres que están aquí presentados. Y interesante, ¿no? Todas estas cosas que se mencionaron. Por ejemplo, el primer Manu también se llama Manu Narayana, Narayana o algo similar, porque es el nacido de sí mismo. Y claro, teniendo en cuenta que Manu quiere decir la humanidad, ¿verdad? Colectivamente hablando, eso es lo que el Manu significa, humanidad. Y sabemos que hay 14 Manús, 2 en cada ronda, el Manú raíz, el Manú semilla. Por ende, vemos ahí siempre la aparición de la humanidad, ¿verdad? Nacida por sí misma, como el Manú, y se va repitiendo, ¿verdad? En toda la cadena centenaria que tenemos, para terminar también siempre en el Manú semilla. Y ahí diríamos el resultado de la evolución de cada ronda, o el resultado de cada vida en cada uno de nosotros, ese espíritu que se mueve sobre las aguas. Es lo que está por encima de todos nuestros vehículos, de la constitución septenaria, diríamos, ¿verdad? Entonces, por ende, ha sido una descripción muy, muy buena que Ernesto nos ha corroborado con todo lo que se leyó hoy. Muy bien. Y las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se habló de logos, ¿verdad? Que Mahat se corresponde con el tercer logos, ¿verdad? También hay muchas formas, hay muchas correspondencias, además de lo que leímos y lo que escuchamos, porque Mahat, correspondiéndose al tercer logos, es de donde el verbo se hizo carne, ¿verdad? De ahí surge todo eso. Porque tenemos también una correspondencia con Narayana, el nacido de sí mismo, con el segundo logos, con los 3, ¿verdad? Porque son aspectos de la misma cosa. Con el logos inmanifestado, es lo que está por encima de todo, ¿verdad? Y el que está en medio, manifestado, inmanifestado, segundo logos, y el manifestado, el aspecto de nosotros viene a ser Atma Buddhi Manas. Los 3 principios unidos, ¿verdad? Claro, como él mencionó, el trabajo que tenemos que hacer para llegar a ser inmortales, ¿verdad? En esencia somos inmortales, pero para llegar a lograr la inmortalidad hay que hacer ese trabajo. Por eso estamos renaciendo en cada raza raíz, ¿verdad? Y por eso nos seguimos destruyendo, pero la idea es de lograr esa reforma en nosotros mismos. Por ende, como ya se principió la idea de lo que va a ser la semana que entra, ¿verdad? El simbolismo de la flor de loto. La flor de loto está sobre las aguas. Entonces, eso simboliza el espíritu, ¿verdad? Manifestado de Dios. No Dios, pero el espíritu. Y claro, aquí Dios tiene otra forma de entenderse, ¿verdad? Entonces, el espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas, ahí tenemos la flor de loto, y sobre la flor de loto está el sol. Ahí podríamos tener a lo que le da vida, ¿verdad? El sol y el agua, surge la planta de loto,
y a través del trabajo entonces va creciendo. Tenemos siempre el lodo, la parte terrestre, las aguas, la parte astral, el tallo, ¿verdad? Puede ser, él mencionó Antascarana. El tallo puede ser el camino de nosotros de Antascarana para surgir sobre las aguas, como la flor, ¿verdad? Ahí surge, diríamos, en cada ronda el manú semilla. Entonces, esta planta de loto tiene mucha simbología en todo lo que se estudia. En esta partecita, y en realidad, les mencionaba que se está hablando de toda la página 200 de la doctrina secreta, del mundo de la forma y de la no forma, y lo que está aún por encima de todo eso. Gracias. Ok. Yo también voy a contribuir un poquito. Se habla de un espíritu ígneo, que es del fuego. Y lo apunté aquí para que no se me vaya a olvidar. Porque habla de la sustancia, habla primero de su contraparte, que es la sustancia primordial, que a su vez es el agua. Más adelante nos habló del tercer lobo, porque ahí viene un intermedio, pero vamos a irnos durante el tercer lobo, que es la figura del demiurgo. Pero el demiurgo también se aparece con Ahankara, aquel que pregunta, o la mente del ego que dice, bueno, decime, ¿yo quién soy? Hasta que viene la pregunta de quién soy yo, pasamos de lo general a lo particular, que si no, no estamos ahí. O de la totalidad a lo individual. Es cuando aparece ese demiurgo. Ahora, también hay una relación cuando se habló de Brahma. Yo lo encuentro cuando dice, dentro del huevo a punto de ser fecundado por el espíritu. Y cuando Brahma es fecundado, pasa a ser del parte Brahma neutral al Brahma activo. Porque ahí se están hablando de los dos brahmanes, de la tilde y sin la tilde. Dice, y también dice acá, cuando más puse yo, Brahma, conocido también como Narayana. También a ese Brahma activo también es conocido como Narayana. Y, ok, déjenme ver, ya me perdí. Ok, como la figura que es la que mueve las aguas y que al amanecer de las aguas le va dando forma a todo lo que es el cosmos en el universo. Dentro del antiguo Egipto, a este Dios creador se le relaciona justamente con Horus, el hijo de Osiris, y dentro del judaísmo lo podríamos relacionar justamente como Jehová. Aquí voy viendo el paralelismo de todo. En la Cábala lo relacionan con Adán Camón, los herméticos con Primader. Ese señor. Entonces vamos viendo que todo se va formando, por decir así, como comencé hablando de una pintura, se va hablando de una pintura, porque no tenemos que olvidar que el demiurgo no es el Dios, porque el Dios del espíritu ígneo, de la oscuridad que hablaste, Ernesto, de lo eterno, de lo inmutable, el que no crea, el que es siempre infinito, sin relación con las causas o efectos, tiene que ver también con los rishis, porque tenemos que ir recordando lo que vimos la semana pasada, porque todo viene con línea. Acordándonos de los rishis, de los 7 sabios, que eran reverenciados como semidioses, que era un periodo, los rishis fue un periodo prevédico, antes de los Vedas. Ocupaban el mismo lugar de los 12 hijos de Jacob, que fue un señor que se llama H-A-N-G, que fue el que habló de eso. Si a alguien le interesa, hay que investigar un poquito más de los brahmanes, una jerarquía kumara y ahí vuelve a mencionar en la semana pasada cuando hablaste de la jerarquía kumara de los Nayarana. Entonces vemos que no podemos olvidar lo de la semana pasada,
para que estemos más activos en las clases de los miércoles, para que tomemos cábula. Y también dice, no es la causa sin causa, no es el primero que ha estado, sino el Dios que conocemos en la Iglesia Católica, que destruye. Probablemente es el Dios que vino después de eso, lo que llamaríamos el verdadero Dios. Aquí Madame Blavatsky a veces nos hace como una referencia a esta en la página 117 cuando comenzamos a decir, es muy extraño que los cristianos estén obligados, usa la palabra obligado, a creer como artículo de fe. ¿Pero cuál fe? Ahí está la pregunta. ¿Qué fe? ¿La fe ciega o la fe que nos auto preguntamos por qué es así? Los milagros bíblicos. Los milagros bíblicos lo tomamos muchas veces, se dice como letras muertas. O sea, que pies a cabeza lo que pasó. Y muchas veces en lo que es el Nuevo Testamento, y muchas veces también, ¿por qué no decirlo? El Antiguo Testamento es velado, se puso muchas cosas místicas. ¿Por qué? Porque no era para el burgo, no era para los plebeyos, pues, sino para gente que había escuchado de oído a voz. Entonces, lo que, entre comillas, pudieron quedarse, como Adán Blavatsky dice, ¿quién robó la llave y paró y puso lo que debía de estar? Dice, y no solo lo crean, sino que se mofen de los prodigios relatados en el Atarveda y los atribuyen al demonio. Aquí tiene que ver mucho qué es lo que se llama demonio, porque demonios está en el capítulo 2, en el libro 2 de Isis sin velo, en la página 626 en inglés, sí, que habla de qué demonio es, cómo es el demonio aquel que construimos, que los cristianos para tenerlos pisoteados y decirle, no del demonio de Lucifer real, sino de aquel que te dice, del que se ha seguido ahorita, de los cachos, de la colda y de color rojo. Qué casualidad, rojo. Entonces, aquí sí nos pone a estudiar y a hacer una comparación muy interesante y nos llega al Brahma neutral y al Brahma activo. Solamente. Adelante, Luis. Sí, en la historia del movimiento esotérico, siempre han habido cabezas que han sido como puntas de flecha. En España, cuando se juntaron las tres culturas más principales, la judía, la islámica y la cristiana, surgieron dos individuos muy importantes en la historia de la esoteria. Uno era Maimónides, que por cierto fue perseguido para destruirlo, y el otro era Rabí Akiva, dos cabalistas de primera orden que eran buenísimos, muy importantes sus trabajos, pero los dos, Maimónides por una parte, él era científico, era doctor, era filósofo, era cabalista y era una lumbrera para el tiempo le decían la era dorada de España, donde se juntaban. Y el otro era Rabí Akiva, que fue un gran cabalista, también maestro de Maimónides. Él se dice que fue asesinado por fanáticos religiosos, lo apedrearon y lo terminaron matando, porque él era una persona muy despierta. Él quería darle información que él tenía. El otro, que es muy conocido, es Spinoza, Baruch Spinoza, que también fue perseguido y fue expulsado de Holanda. Él era holandés y fue expulsado de Holanda. Se le quitó el reconocimiento como de la comunidad judía, pero sin embargo él pues siguió dando información muy importante con respecto a todo esto que estamos hablando. Gracias. Roberto, ¿ibas a hablar algo o no? Sí,
La otra cosa que iba a mencionar es de que aquí, con lo que se nos está leyendo de las diferentes, bueno, en este caso, perdón, de la cosmogonía india, sobre Brahma, que se pregunta, ¿verdad? Y luego lo que sucede, es una alegoría del nacimiento del universo, ¿verdad? Eso es todo. Claro, se ponen nombres, como en la Biblia, como en otros documentos, al Señor, esto, lo otro, Brahma, pero es solamente una alegoría que nos está describiendo cómo surge el universo, cómo surge el primogénito. Y él habló de la matriz, ¿verdad? Entonces, en la matriz universal se puede ver la analogía en la matriz o el útero del niño, ¿verdad? Del recién nacido, o más bien antes de nacer. Y mencioné algunas partes, ¿no? De lo que ocurre. Entonces, la idea de que de la misma, no de la misma manera, pero de una forma análoga, nace el universo, ¿verdad? De Hiranyagarbha, en este caso, sería el útero universal, donde surge Brahma, ¿verdad? Que nace del huevo. Por ende, en el caso de la madre, aquí en el útero, nace el bebé. Es el simbolismo de que entonces es el primogénito. Surge el universo. Por eso ahí está la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es muy mal interpretada, ¿verdad? Por muchos de nosotros o religiosos, porque ahí está la idea de que así es como nace el ser, nace el Cristo a través de iniciaciones, es otra forma de iniciaciones, y cómo nace el universo. Aquí se habló también, él habló de, por ejemplo, de esta parte él mencionó Samadhi, por ejemplo, ¿verdad? Que es una forma de meditación, donde estos seres en Samadhi se les puede mostrar todo esto, como a veces nos habla Luis de cuando Arjuna, ¿verdad? Krishna le muestra a Arjuna el universo tal y como es, ¿verdad? Porque ahí se refiere a lo que mencionó él también de este estado meditativo de Samadhi. Entonces, son estados que el ser humano puede lograr y percibir grandes cosas a través de la meditación. Claro, el propósito de la teosofía es siempre el beneficio hacia la humanidad, hacia todos los seres. Claro que no buscamos, podemos meditar y elevarnos a esos estados meditativos elevados, pero siempre ver cuál es la intención, cuál es el propósito. Si el propósito es personal, pues no va a ser muy bueno, pero sí siempre para el beneficio de los demás. Por ende, ahí está, ¿no? La idea de los objetivos de la sociedad teosófica y la logia, la unidad de teósofos, la formación de un núcleo de fraternidad universal. Esa sería la intención de todo estudio o práctica meditativa. Si no, entonces caemos o sería puro Raja Yoga, ¿verdad? Perdón, Hatha Yoga. Hatha Yoga. Hatha Yoga, y no me refiero al Hatha Yoga de los ejercicios, ¿verdad? Porque es una parte del Hatha Yoga, pero el Hatha Yoga, para lograr los yogis que tienen grandes logros, si no es acompañado el estudio del Raja Yoga o Raja Yoga, entonces se puede convertir en los famosos magos negros. Por eso la teosofía, así como otras cosas que se mencionaron, la teosofía es Raja Yoga, de otro punto de vista, o Raja Yoga. ¿Algún comentario, Ernesto? Me pareció interesante lo que comentaste al final acerca del diablo con cacho, con cola, rojo. Esa figura nos la inculcaron debido a Lenin, que era el líder de Vladimir Ilich Ulyanov, el líder de la Revolución Rusa. Cuando tomó el poder, él decretó el ateísmo, la persecución de la iglesia, fue causada por muchas muertes. Entonces Occidente lo vio como un demonio, pues, y por eso lo pusieron esa barba de Lenin, de rojo, como era comunista, esto que lo otro, y el demonio había logrado tomar el poder allá en Rusia. Y después con la Segunda Internacional, él quería que todo el mundo se hiciera comunista, mandaba gente por todas partes, y Lenin fue muy perseguido. Su hermano fue quien le arrojó una bomba al zar, imagínense, Alejandro, eran judíos que odiaban al zar,
el hermano le lanzó la bomba y falló, no murió el zar y lo colgaron. Entonces a Lenin, que el hermano menor, lo tuvieron siempre vigilando, no le permitieron entrar en la universidad, él escuchaba en los pasillos, creo, y así se adquirió conocimientos de leyes. Y lo otro que me hicieron recordar fue la parte de las 4 cabezas que tiene Brahma en su iconografía. Eso también representa, nosotros estudiamos como los 4 grandes Maharajas, que hay uno en cada parte, en el norte, en el sur, en este, en el oeste. Maha es grande y Raja son reyes, son los grandes reyes. Y lo bonito de esta obra es el estudio comparativo que ya nos regala. Vimos la cosmovisión de los hindúes con la egipcia y terminamos con la judeo-cristiana. Y ahí se muestra el universo incipiente, rudimentario, y se hace una comparación con el feto, no con el niño, que está rodeado de líquido amniótico, que es el agua que tiene dentro de la madre. Todas son analogías porque nosotros somos el microcosmo del gran macrocosmo. Como decía Sócrates, conoce a ti mismo, conocerás a los dioses y el universo entero que está dentro de nosotros. Muy bien. Gracias, Ernesto. ¿Algún otro comentario de los presentes? Joana, Ana, Ananda. Ananda, yo quería preguntar, perdón, es que no he sido muy regular en las clases y no sé en qué capítulo estamos exactamente, pero me interesó mucho una parte que se habló del huevo de donde nació Brahma o cómo se formó el huevo, pero no lo recuerdo y lo estoy buscando en mi libro y no lo encuentro. No sé si me puedan ayudar en qué capítulo. ¿Tienes el libro o el documento de PDF? Sí, tengo un libro que me dio Pera, sí. Pero es copias. Entonces no se van a corresponder las páginas, pero estamos casi terminando el capítulo 3. Ok. Ahorita lo busco, gracias. Nos faltan solamente un par, 2, 3, 4, 5 páginas. No sé de qué tamaño son tus páginas. Más bien la letra sí está grandecita. Y la letra hace que sean más páginas que las normales. Bueno, es antes de terminar el 3er capítulo. Ok, a ver si alcanzo a ver antes de que se termine la clase. Gracias. Y busca una palabra que está ahí al final de un párrafo que dice Macha Giotia. ¿Macha? Sí, Macha Giotia. ¿Qué quiere decir magia? Pero es Macha Giotia. Apúntalo y donde veas el final de ese párrafo, de ahí en adelante leímos hoy 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Ok, gracias. ¿Algo más? Bueno, yo para terminar, como la próxima semana nos va a tocar acerca de loto, yo ya hace ratito había sacado un documental de qué es lo que representa el loto. Lo voy a leer, dice, representa las 3 etapas de la vida espiritual: el barro, el agua y el aire. En el barro, que es la ignorancia, crece a través del agua con esfuerzo y dedicación para llegar al aire o a la luz directa, que sería la iluminación, por lo que simboliza el crecimiento del ser humano, de los estados más bajos de conciencia hasta los más elevados. Es el despertar y el florecimiento de su potencial. El agua lodosa está asociado con los apegos y los deseos carnales. Representa el desapego de todo lo que contamina el alma para enfocarse en las cosas que es verdaderamente importante. Es el renacimiento y la resurrección, ya que la flor emerge en la mañana para volver a sumergirse en la noche. Es un misterio para la ciencia, porque repela todos los microorganismos que intentan atacarla. Incluso repele las partículas de polvo. Son resistentes a las plagas y su duración es de 3 meses. Y su semilla tiene la capacidad de germinar, así han estado durante siglos
encerrada en zona fangosa. En general es un ejemplo de la importancia, ojo al Cristo lo que viene aquí, en general es un ejemplo de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, sin importar lo sucio del entorno. Es el emblema de la potencia creadora, ya que se habló del creador, ya que antes de germinar muestra el embrión de su futura flor. Así la naturaleza a través de ella nos muestra que antes de materializar ya está configurada los cimientos de la forma, los prototipos. Simboliza el tránsito de lo subjetivo al objetivo, del pensamiento abstracto a la divinidad. Ese fue un resumen de varias cositas que fui buscando, porque definitivamente el loto, como se lo presentaron a la mamá de Buda, también en esta parte de este charco, el ángel arcángel, para no tener ninguna relación con el loto, lo cambiaron de nombre y pusieron un lirio, pero simboliza la misma representación. Entonces vemos que Madame Blavatsky nos va dando pinceladas para que no nos perdamos, sino simplemente hagamos el común denominador de todos, porque todos en sí, como dice la declaración, tenemos la similitud, dice similitud de objetivos, propósito y enseñanza. Eso es lo que tiene la base de nosotros, de la hermandad universal, que todos somos iguales. De la base sí somos iguales, aunque uno seamos amarillo, rojo, negro, pero en esencia somos iguales. ¿Algún otro para sellar que ya Luis tiene la mano levantada y hace rato algo más? Pues ya sellaste muy bien tú con eso. Ok, perfecto. Gracias, Ana. Joana, ¿algún comentario? ¿O nos despedimos? No, está todo claro, está bien, Tania, muchas gracias. Ok. Bueno, gracias, Ananda. Y Ernesto, gracias por tu colaboración y tu tiempo. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas gracias. noches. Gracias. Bye. Gracias.